Pues aquí estamos ya, amigos de YouTube. Vamos a presentarles en esta ocasión el chantolo que se vive en Huejutla de Reyes Hidalgo, aquí en la Catedral de la Huasteca Hidalguense. Vamos a ver este motivo, que vénganse por aquí, por favor. Síganme por este lado, por favor. Pasa la ceñito, a ver, pásate, por favor. Pues, gracias, pasamos por aquí. Miren, tenemos aquí estos personajes, la muerte, la Catrina y la vieja, supongo que así es. Y tenemos aquí, bueno, el anuncio de chantolo en flor de cempasúchil, que el chantolo, bueno, pues es la celebración de Día de Muertos o el santorum, es lo mismo, ¿verdad?, que se ocupa para estos días de fiesta aquí en la Huasteca Hidalguense. El chantolo y el santorum, bueno, es un desarrollo en lengua, digamos, latín y al náhuatl, ¿sale? Vamos a pasar por este lado, miren, si se dan cuenta, vengan por acá, por este lado, por favor. Y pues estamos en Palacio Municipal de Huejutla de Reyes Hidalgo. Sí, aquí está la placa del gobierno de Hidalgo. Sí, es el arco, la entrada principal a Palacio Municipal. Y arriba, bueno, tenemos también la leyenda de Mixcahiuitl, que es también en dialecto náhuatl, es la celebración de Día de Muertos. Entonces, toda esta temporada de 3 días de Mixcahiuitl es lo que vamos a vivir aquí, precisamente en Huejutla de Reyes Hidalgo. Miren, tenemos vasijas copaleras y portavelas, como el caballito. Toda esta artesanía se hace en Chililico, ¿sí? Y podemos ver, bueno, vamos a pasar por este lado, vamos a ver si nos permiten, porque creo que ya se va a ocupar la zona, porque ya va a empezar la actividad artística, cultural. Vamos a ir para acá, a este lado, vamos a ver si se puede. Pasen por aquí, vengan por este lado. No, pero sí. Ya en derecho, sí. Ya no. Muy bien. Ay, con cuidado, sí, con cuidado. Pero... Pasa, amigo, pasa. Gracias. Pero, Dios. Sí, sí, venga para acá. Miren, por este lado tenemos aquí otro artefacto de Chililico, que viene siendo una canastita. Sí. Y bien, vamos a seguir por ese lado, a ver si podemos captar aquella vasija que viene siendo una jarra. Pero vean ustedes el detalle. Bueno, aquí, si nos enfocamos aquí, vean el detalle, que son detalles originales, las pinturas que se hacen artesanalmente. Hay una comunidad muy famosa que se llama Chililico, ahí donde elaboran este tipo de cerámica. Y bueno, eso es bonito el lugar. Allá está la nana, allá arriba, tejiendo precisamente. Vamos a ver si podemos subir para que observen ese lugar. Pero es una maravilla ver todas las vasijas, ver las ofrendas. Es un altar, digamos que al aire libre, enorme, gigante. Entonces vamos a tratar de subir aquí donde está la mujer indígena náhuatl, la nana. Vénganse por acá, por favor. Vamos para acá arriba. Por aquí, por favor, pasa. Todos sus pasadizos con sus veladoras. ¿Sí? Vienen todo. Es la parte más alta de lo que es esta exhibición, donde podemos observar aquí el monumento a la madre, ¿sí? La nana, que está tejiendo su bordado. Miren, está bordando. Excelente trabajo artesanal. Miren, sentada en una silla inclusive que tiene los detalles. Hermoso trabajo. Y aquí podemos apreciar la panorámica hacia aquel lado, miren. Hermoso el lugar. Tenemos aquí la participación en este momento de una voz soprano. Ahorita vamos a ver qué personaje es. Una voz maravillosa de fondo. Excelente. Muy bien por Huejutla de Reyes. Tenemos también el circuito cerrado, porque lo van a transmitir en canales de televisión. Y bien, todo bien organizado. Es un evento profesional, único. ¿Dónde? Pues en la capital de la Huasteca Hidalguense, la capital de la Huasteca en general, creo yo, Huejutla de Reyes Hidalgo. Vamos a seguir, mientras observen la panorámica y chequen ustedes con sus propios ojos. ¡Qué maravilla! En la plaza principal de Huejutla de Reyes Hidalgo
Escuchemos esta melodía. Bien. Pues una maravilla, miren, esta vasija de chililico, veladoras, flor de cempasúchil, los chichicheve, ahí arriba los chichicheve, miren las máscaras. Oh, no, ¿qué más quieren? Huejutla es otro rollo en el Chantolo, la Huasteca al 100%. Pasen por aquí, miren, tenemos una aldea, una chocita representativa, ¿verdad? Todo esto es temático. Están preparando, creo que unos tamales. Vamos a pasar, si nos lo permiten, por favor, de este lado. Miren, es una chocita con motivos, pues aquí, huastecos 100%, se dan cuenta, el morral, el maíz, ¿cómo se llaman? Los motivos aquí de, miren, esto se pone en las chozas tradicionales para que las hormigas no le lleguen a los alimentos, ¿verdad? ¿Ustedes, quiénes hicieron todo este? Este es nuestro... A ver, ¿cuál es su nombre? Rosalba Ramírez Vera, soy subdirectora del DIF. Ah, muy bien. Pues los felicito porque han hecho un trabajo pues muy bonito, muy representativo de aquí de la Huasteca hidalguense. El trabajo de los artesanos de Chililico. Así es. Los bordados, ¿no? La verdad es, pues, es una maravilla aquí Sí, donde la verdad. viven, ¿eh? ¿De dónde vienen ustedes? También de la Huasteca, De la pero Huasteca. estamos en San Luis Potosí, Ah, en San Luis muy Potosí. cerca aquí en Ah, muy bien. Ciudad Valles. Sí. Pero Hoy aquí están. Aquí nos pintamos solos, ¿verdad? Quítate que ahí te voy. La verdad, definitivamente. Sí, es que todo lo que se cuelga es para, por ejemplo, los plátanos que los ponemos cerca del fogón es para que se vayan madurando, el pilón para que vaya agarrando un mayor color, se Aquí pone está la arriba, mancuerna, la el mancuerna. pilón, Mira, sí. el jabón también, eso se usa en las comunidades. Chapo, Ajá. chapo huasteco. Sí, mira, se hasta pone arriba del fogón para que esto se vaya poniendo más duro y a la hora de lavar se supone que dure más, o sea, no se deshaga. Ajá. Okay. Entonces son las tradiciones. Las hojas de plátano. Las hojas de plátano, Papatla, sí, de papatla, papatla. eso Esa es es papatla, papatla, sí, así es. Papatla. Sí, No, todo. que miren nada más el fogón. El fogón para tostar nuestros chiles, nuestros tomatitos, el tomatito, para hacer nuestra salsita molcajeteada. Dice Mave, miren. Ah, esto es barro, esto es barro. No, la marca es Mave. La marca es Mave, el G. Sí, el y G, nuestro metate. El metate, Nuestro sí, metate. sí. Sí, el Excelente. petate para ya pasar a la recámara y ocupar el petate para descansar. Esto es muy ¿Qué están? Ahorita nada más es simbólico esto, porque ya. estamos cociendo allá afuera el caldito que se tiene que ofrendar hoy y los tamalitos de dulce ahorita y al rato los tamales de chile y el adobo. Eso sería más Las tarde. mazorcas de Las maíz, mazorcas, de maíz, estas sí. están frescas y se cuelgan porque se van secando para después ocuparlas ya para el nixtamal y para la masa. La zarabanda. El frijol castilán, aquí lo conocemos castilán, Mire. para los tamalitos. Todo va variando, ¿verdad? Todo va Sí, variando de dependiendo región dónde. en región. Sí, son los nombres de cada. Sí, también Veracruz Es diferente. Allá en hermoso. Veracruz es frijol de chivo. Porque de mire. hecho yo soy de allá, pero tengo familia acá y trabajo acá. Muy bien. Ajá, ya tiene otro nombre. Sí, a final de cuentas, pues la Huasteca, ¿verdad? La En Huasteca. general. Sí, así es. Sí, muy bien. Nos hermana la Huasteca. Así es. Veracruzana, yolguense y potosina. Así es. Así es. Pues bueno, vamos a seguir Ándale. grabando. Muchas gracias. Sí, al ratito Sí. va a haber caldito. Felicidades. Gracias, muy amables. Tamalitos de dulce. Gracias. Y en Muy la bien. noche tamalitos de chilito. Muy bien. Sí, a la hora que gusten. Gracias, Ándale, muy hasta amables. luego. Qué bonita fiesta, ¿eh? Gracias, Los felicitamos. gracias. Vamos por acá. Mira, toma, aquí están los silbatitos, mira. Sí, Miren las tacitas, qué curiosas, mira. Dice Huejutla, mira. Muy bien. No, es que cada detalle cuenta, ¿eh? Mire la señora qué bien se ve, mira. Todo cuenta, mira. Su problemita de salud ella está bien puesta. Sí, mira, nada Sí, más. ella tiene problemita de salud. Pero también es compañera del DIF. Somos mira. compañeras. Pues bueno, vale la pena que se den una vuelta en esta temporada chantolera. Amigos de YouTube, vamos a seguir grabando. ¿Qué onda? Vamos por acá de este lado. Vean, ya nos vamos a otro lugar porque ya va a empezar aquí el programa. Me voy por este lado.
Por este lado seguimos muy bien, excelente. Bien, pues Huejutla me sorprende cada momento de estar aquí, tantos detalles muy simbólicos de la zona huasteca hidalguense. Miren nada más, zacahuili, perfecto, me gusta. Si algo me late de la huasteca es el zacahuil. Pásenle por aquí, por favor. Sí, miren, ahí tenemos un mortero para el café o para moler algunas hierbas. Miren, el metate. ¿Sí? Para hacer eso se trabaja así, con toda la cintura y toda la actitud, ¿vale? Para la masita, miren. Y una mesita hecha en lodo, en barro. Pues, ¿qué les digo? Miren, para guardar las cosas. Y aquí está trabajando, si se dan cuenta. Porque van a sacar, está caliente, ¿sí? Está caliente. De aquí van a sacar unos zacahuiles que nos van a invitar. Hay que estar al pendiente para cuando lo vayan a abrir. ¿Sale? Al rato venimos para ver cómo van a sacar los zacahuiles. Supongo que en esta mesa los van a poner y pues nos vamos a tener que reventar un rico zacahuil. Me gusta. Nos vemos. A ver, señoritas, aquí que tenemos un tamal. Aquí tenemos tamalitos de... El chichapal ya está bien caliente. El chichapal ya se está cociendo el tamal, ya los estamos probando. Ya se le calentó el chichapal, oiga. Ya se le calentó también a usted. A ver. Si se arrima se calienta, ¿eh? Sí, pero al rato todavía no salen esos, ¿verdad? Al rato van a salir los tamalitos. Hasta el rato se hace la ofrenda, pero ahorita ya los hicimos nosotros. Ah, muy bien. Se hace con hoja de plátano, con chile de guajillo y chile seco. A ver, es que no y sale con ahí. Y con carne de puerco. Ahí ya se ve, ¿verdad? Sí. Estamos representando la institución de CONAFE y estamos trabajando junto con lo que es el presidente municipal para realzar estas tradiciones. Utilizamos puras cosas de barro, si ustedes observan. Tenemos aquí la casita. Tenemos el maíz también, que es donde sacamos, estamos sacando lo que es la masa. Tenemos diferentes tipos de maíz. Muchos piensan que la masa se pinta de color. Tenemos amarillo, arriba, tenemos negro. Sí. Amarillo, blanco, negro, hay también en color morado. Este es el maíz que se cosecha aquí en la Huasteca, ¿sí? Y se hace un nixtamal para poder sacar lo que es la masa. ¿Cómo se hace el nixtamal? Pues se pone a hervir lo que es en este caso los ya granos. Que se desgrana, exactamente se desgrana la mazorca, se pone a hervir en una olla de chichapal, se le pone un poquito de cal y ya se empieza a hervir durante una media hora para que el maíz se ablande. Ya cuando se ablanda lo dejamos enfriar, después se lava, se le quita lo que es el pellejo que trae el maíz y se empieza a moler en lo que es el metate. Aquí tenemos un metate donde acá. Nosotros acostumbramos a moler lo que es el maíz y de aquí sacamos lo que es la masita. Posteriormente ya se le pone manteca de puerco, sal al gusto y se empiezan a hacer los tamales. ¿Sí? Muy bien, amiga. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Gabriela Toscano Sánchez. Sí, estamos trabajando aquí con CONAFE, somos maestros y estamos colaborando para esta tradición. Qué bonito y que apoyan a las comunidades indígenas. Así es, apoyamos a las comunidades y a los niños sobre todo, ¿no? A los niños ¿de qué edad son tus alumnos? Nosotros trabajamos con alumnos menores de 3 años, 11 meses, que es desde que están embarazadas las madres de familia hasta los 3 años, 11 meses, es educación inicial. Tenemos preescolar, primaria y secundaria con CONAFE, trabajando en comunidades marginadas y de muy alta marginación. Bien inocentes los niños, ¿verdad? Así es, los niños son muy amables, hablan el náhuatl, aquí es el idioma náhuatl y el idioma español. Somos bilingües algunos y otros nada más puro español. Muy bonito, muy bonito. Muchas gracias. Vamos a seguir porque sí, los invitamos a las 12 a 1 para ya sacar lo que es los tamales y vamos a empezar a hacer la ofrenda. Ah, muy bien. ¿Se va a hacer allá en el centro o cada quien aquí? Cada quien lo hacemos en nuestros espacios. Ah, pues al rato venimos puntuales, sí, porque ya nos apedrea tantito el hambre. Gracias. Sí, gracias. Sí, aquí. ¿Qué tenemos aquí? ¿Apenas van a hacer aquí? Ya los terminamos. Ah, ya los terminaron. Ah, ya. Ahorita ya están cociendo. ¿Y este tendido que tienen ahorita aquí para qué pretenden o qué? La base para poner los tamales. Ya que están cocidos los ponemos aquí, la gente pasa, se ofrenda y se degusta. Ah, muy bien. Ahorita pasamos entonces. Ok, aquí los esperamos. Muchas gracias. Sí. Vamos a pasar a este pabellón
artesanal de cerámica. Miren nada más, Tepalcali Alfarería. ¿Sí? Tepalcali. Vamos para acá. Chequen, puros detalles artesanales, artísticos. Compren productos locales, compren cosas que las manos de Hidalgo hacen. Pasen por este lado, miren qué cosas tan, pues, detalladas, bien trabajadas. Estos, por ejemplo, son silbatos, ¿verdad? Son los silbatos, miren. Para los niños. ¿Quién me puede regalar unas palabras de su trabajo, por favor? ¿Sí? A ver, ¿cómo está? ¿Cómo se llama usted? Yanira. Váyase para acá porque no veo. Yanira. Yanira. ¿Ustedes lo elaboran o nada más lo venden? ¿O sus papás de ustedes? ¿O cómo trabajan? Mi cuñada los hace con las manos, son de barro. Sí, ¿dónde? ¿En qué comunidad o dónde? De Oxtoma. Oxtoma. Sí. ¿Queda, ¿por dónde queda? Es por aquí, por ¿Rumbo a Tamazunchale? rumbo a Chililico. Ah, Rumbo por a Chililico. sí. Están pegados con Chililico. Ajá. Ah, ya. Sí, pues muy bonito. Ojalá que se vendan varias piezas. Miren estas caritas de muerte, de calavera, mire. Y aquí pones la vela. Aquí va. Qué muy bonitos detalles. Pueden ser hasta decorativos, ¿verdad? Sí. Sí, yo tengo una de estas, pero no tiene la base de aquí. Es sería lisa así su cabecita, así como esta, miren. Y qué curioso las pinturas que le hacen, porque son diseños de aquí de la zona, ¿verdad? Y esto lo hacen con pluma de guajolote, miren. Y hasta elaboran la pintura también, ¿verdad? La pintura y el pincel que viene siendo una pluma de guajolote, ¿no? No, es la creatividad, no sé, no tengo la palabra, ¿verdad? ¿De dónde sacan tantas ideas? Y miren, es un corazoncito su nariz. No, la verdad deben de comprar, venir, darse una vuelta a Huejutla y comprar este tipo de recuerdo de artesanía. Vamos a seguir por este lado. Gracias, muy amables, gracias. Y miren, todos los motivos son miren esas joyitas, miren. Excelente. Miren. Esos son decorativos, puedes usarlos hasta para una boda, para algún detalle, una quinceañera, pones unas flores. Allá está el patrón, mire, allá está el patrón. Sí, yo nada más acá estoy, sí, nada más estoy aquí, yo que ni compro ni nada, yo oiga, nada más estoy agarrando y manoseando aquí. Sí, miren, sí, miren, este es el juego de tacitas. Vamos por acá, miren, de este lado. Si checas aquí, miren, estas también están muy bonitas, miren. Miren, aquí acerca está trabajando la señorita pintando los detalles de una muerte. Miren que no hay que tener mucha, allá está haciendo como un florerito. Sí, la verdad hay que tener talento para hacer esto. Mira, de este lado para que, acércate más así, ándale. Miren nada más. ¿Cuál es su nombre, señorita? Usted que está ahí de blusa café. María Elena, ¿de dónde? La señorita María Elena, miren, trabaja también. Miren acá también. ¿Son hermanas ustedes dos? Ah, y esa es su mamá, la señora. Ah, mire, qué bueno que tiene hijas trabajadoras, señorito. Sí, no las dejes solas, porque luego hay cada borracho por ahí. Se lo encuentra en cualquier árbol, ahí. Sí. ¿Mande? Trabajando. Sí, trabajando, sí. Que estén trabajando las muchachas, hay que cuidarlas mucho. Porque luego se quieren ir a Monterrey o no sé para dónde. ¿Sí? Ven a trabajar aquí. Aquí hay mucho trabajo, ¿verdad? Miren nada más, volviendo al tema, ¿verdad? Ya está poniendo los dientes a la muerte. Qué bonito. ¿Cómo se llama usted, jefa? Olga. La señora Olga. Ajá. ¿Y de qué comunidad? De Oxtoma, municipio de Hidalgo. Ah, Oxtoma. ¿Ese por dónde queda? Ahí en Xochimilco. Ah, también, son vecinos. Ajá. Son mis hijas. Ah, sus hijas. Ajá. Ah, qué bonito. Muy callada la señorita. Ajá. ¿Ella cómo se llama? Ángela. Ángela no quiere salir, mira. La ve el novio. Miren los guajolotitos, miren. Miren. Qué bonito, miren. Aquí vamos a saludar a un amigo, a ver, se nos presenta por aquí la oportunidad de saludar a un artista.
¿Cómo estamos? Sí, ¿cómo estás? Periódico Su Noticia, presente. A la orden. ¿Cómo andamos? Aquí estamos también disfrutando de la vista. Muy bien. Aquí el amigo Genaro Zubiri, vecino de Aquismón y anexas. De la Huasteca. Así es, ya radicado aquí en Huejutla. No. No, Sí. no. Tenemos 30 años aquí como medio de comunicación, pero seguimos en Aquismón. Muy bien, Seguimos votando en Aquismón. muy bien. Pues suscríbanse a su periódico Su Noticia, que nos están viendo. Correcto. Ahí estamos. Gusto saludarte. Igualmente. Adiós, gracias. Bueno, vamos a seguir por este lado. Es que hay mucho que ver. Miren, la señorita aquí también está echando WhatsApp y está vendiendo en línea, ¿verdad? Mira la copalera. ¿Puedo tomar esto? ¿Sí? ¿Puedo tomarlo? Sí. Miren, para prender el copal y dar una somereada así a los 4 puntos cardinales. Miren, cuando quieran yo les hago una limpia, ¿eh? Cuando gusten. Qué bonitos trabajos tienen ustedes, ¿eh? Esta es para el agua, ¿verdad? Esta. Mira. Sí, mantiene el agua fría. Acércate aquí. ¿Cuál es tu nombre? Carla. Carla. Sí. ¿Ustedes son productores? Sí, mi abuelita hace el barro y pues nosotros le ayudamos a venderlo. Ella es originaria de Chililico y tiene muchos años haciendo el barro. De hecho, ella pinta todo con pluma de gallina. Y pues ahorita pues ya estamos tomando la modernización de pintar también con pinceles, porque pues igual nos quedamos con lo tradicional, lo de antes. Sí. Muy bien, amiga, queremos ir ahí a tu comunidad, ahí a Chililico un día que podamos, para hacer un reportaje de cómo se elabora todo, desde la preparación de la masa del barro y todo eso, ¿verdad? Sí, con gusto pueden encontrarnos en Chililico, barrio La Peña. Mi abuelita se conoce como la artesana Oralia y es muy conocida aquí, y de hecho pues la pasan a entrevistar demasiado y pues en la comunidad la conocen y con gusto ahí los esperamos. Muchas gracias. Dale, gracias. Sí, hasta luego. Vemos, gracias. Bien, pues si no acabamos. Miren, allá también es alfarería de Chililico. A mi izquierda también, a mi derecha, enfrente, por doquier. Nos vamos a seguir. Gracias, continuamos, gracias. Miren, estas parejitas de indígenas, sí, miren. Acércales aquí. ¿Podemos grabar, ceñito? Sí, gracias, miren nada más. Miren. Aquí viene la nana con su bebé. El señor, supongo que es el marido de ella, ¿sí? Y este es marido de esta y este de esta. Está trabajando el metate. Bueno, muy bien. Vámonos. Gracias. Permiso, gracias. Seguimos, ya salimos a la calle principal. Vamos a continuar. ¿De dónde nos visitan? Perdón, disculpe. Venimos de Guanajuato. Muy bien, de San Luis de la Paz, Guanajuato. De allá venimos cada año. Ya hace 19 años que estamos aquí. Ah, entonces frecuentemente cada año sí, están aquí. a disfrutar de estas bellezas tan hermosas que tiene. ¿Cuál es el nombre del patrón? Matías Vázquez Alfaro. 19 años consecutivos que estamos en este lugar. Venimos a cargar vibras, y esta es la religión de nosotros, de nuestros antepasados y la de siempre. Todos estos eventos no son paganos, son consecuencia de la religión de nuestros antepasados y que nosotros debemos de cultivar para seguir conservando nuestra identidad. Muy bien, dígaselos a la gente que nos ve, porque realmente estamos como los pescados del mercado. No sé si ha visto en el mercado de abastos los pescados que uno compra, están con los ojos abiertos, pero muertos. Así estamos el mexicano. Xantolo significa en náhuatl fiesta de Todos Santos. Este es el lugar donde la muerte cobra vida, ni se le llora, ni se le reza al difunto. Estamos de acuerdo con la cultura de los aztecas, que la muerte es el mejor equilibrio para el universo. El Mictlán, el panteón. Por eso nosotros los mexicanos somos de este estilo, porque Quetzalcóatl bajó al Mictlán, seleccionó 2 huejos de gigante, los mezcló con sangre divina y de ahí nos creó a los mexicanos. Por eso los mexicanos nacemos guapos,
no envejecemos, jamás morimos, somos eternos. Muy bien. Yo soy mexicano y orgullo lo tengo. Nací desafiando la vida y la muerte. Palabra de honor, que no hay otra tierra más linda y bravía que la tierra mía. México lindo y querido. Si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Qué bonito, disculpen que interrumpa, qué bonito, qué bonita pareja, qué bonita pareja. Así es mi tierra, tiene el alma hecha de amor. Así es mi tierra, morenita y luminosa. Así es mi tierra, abundante y generosa. Ay, mi Huejutla, cómo es grato tu calor. Excelente, muy bien. Ya lo dijo también el poeta ribeño, don Guillermo Velázquez. Soy el río, soy el árbol, soy el huapango, ¿no? Sí. De Quichú, de Quichú. Nosotros lo apadrinamos cuando empezó el huapango arribeño. El juglar de Quichú. Naturalmente. Sí, se presentó en la Alhóndiga de Granaditas en el Cervatino este año. Sí, excelente música. Sí, y más adelante de Quichú sigue Atarjea, otro poblado, como que dice uno, Atarjea es el fin del mundo. Sí. Bienvenidos, que disfruten. Gracias. Su nombre. Berta y Matías, servidores. Muy bien, arribeños de corazón. Claro que sí. Muy bien. Tanto gusto, a sus órdenes. Un placer para nosotros. Gracias, gracias. Miren, vamos para acá, de acá arriba. El hotel. Pásenle por acá rápido de volada. Pásenle por acá. Venga por este lado. Siempre que ando por estos rumbos me quedo aquí porque es un hospedaje pues económico dentro de lo que cabe y es un lugar limpio, familiar. Es Posada Huejutla, Hotel Posada Huejutla, miren. Este es el recibidor. Miren. Buenas tardes, joven, ¿cómo está? Bienvenido al Hotel Posada. Gracias, gracias. Tengo una reservación a nombre de Jorge Castillo de huasteca.com.mx. Por favor. Sí, mi compañera le va a entregar su habitación. Sí. Sería la habitación 16. Ok, 16. Ya le comentaron las políticas del hotel. No, todavía no. Bueno, le comento, el hotel cuenta con alberca. La alberca puede entrar solamente con ropa de baño. El horario es de 8 de la mañana a 7 de la noche. Igual estacionamiento que también contamos por si lo requiere ocupar, así como también en las habitaciones no se permiten entrar con bebidas alcohólicas, así como también en estado de ebriedad. Ok, ahorita checamos lo del... Sí, claro. Ahorita checamos lo del estacionamiento. Sí. Entonces con el joven me voy. Sí, con un compañero. Gracias. Vamos a pasar entonces, ahí te seguimos. Sí, también. Gracias. Pase por allá, pues. Miren, ahí está salita. De hecho aquí tuve el gusto de conocer al presidente de la República, López Obrador. Aquí estuvimos platicando bien a gusto. Pásale por aquí. Sí. Vénse por acá. Sí, como que aquí era, creo que aquí era una casa anteriormente. Ven para acá, Memo, para que nos vayas platicando. ¿Aquí antes era como una casa o qué era? Es casa. Es casa. Ah, muy bien. Pero sí está amplio el hotel, ¿verdad? Está amplio, está grande. Tiene estacionamiento, alberca. Muy bien. A ver, vamos a pasar por aquí, Memo. Pero vamos a asomarnos aquí tantito para que la gente vea. Miren, por aquí es una terraza. Está muy agradable estar aquí. Pues, miren, aquí te puedes sentar con la familia. Y tienes para sentarte aquí, miren, a gusto. ¿Qué te parece? De este lado, ¿qué números tienes? ¿Qué habitación? Habitaciones 28 y 31. 28 y 31 aquí a la izquierda. Muy bien, aquí enfrente tenemos 22, 23, 20 a 27, planta alta, ¿verdad? Planta alta. Bueno, muy bien. Pues vamos entonces acá abajo para
para que nos des la habitación, nos la muestres. Vamos. La 16. Vamos a la 16, pásate para prendemos la luz, por favor. Un momento. Muy bien, vamos a pasar. La respectiva entrega Sí. de llaves. Llaves, controles, aire y televisión, ¿verdad? Y se encarga de Sí. checar todo, que esté funcionando al 100. Que Ah, no tenga ningún detalle. Ah, los checas primero. Sí, primero se checan. Ah, muy bien, muy bien. Correcto, mira, pues justo aquí. Su abanico de techo. Su baño, miren. Todo limpio, todo. Todo, toalla de mano. Prendes de la luz del baño para que pasa la cámara para que muestres ahí el interior, miren. Todo muy limpio, familiar. Y bueno, yo aquí ya, pues yo creo que aquí me despido, amigos. Aquí vamos a descansar un ratillo porque tenemos que ir pues al mercado de Huejutla, a los coles, a los huehues y todo, a las enchiladas, ¿verdad? Bueno, miren, para 2 personas, para máximo aquí, ¿cuánto? 4 personas. Para 4 personas máximo, 4 packs y 3 también pueden ser. Y bueno, los costos ahí los consultan en internet. La calle de aquí es la dirección esquina con es Morelos, ¿no? Morelos. Calle Morelos, sí. Sí. Bueno, vamos a ver si nos muestran otra habitación, pero sería a lo mejor una habitación con una cama, ¿verdad? Con una dama no hay, solamente no es con todos. Ah, Para una persona. bueno. Si no, miren, con esta muestra que tenemos aquí es suficiente para que se den una idea de que es un hotel limpio, cómodo, familiar, en el centro de Huejutla. Ahí a una cuadra ya está el festival de Chantolo. Y bueno, cuando vengan a Huejutla es recomendable, este hotel está pues económico y familiar. ¿Ya lo vieron? Excelente. ¿Vale? Sí, vamos para acá, mira cámara, vamos aquí a la esquina para ver la piscina, la alberca. Acompáñanos, por favor, amigo, vente. Vamos para acá, miren. Estas áreas comunes, está con es un mango, ¿verdad? Un mango frondoso, el árbol con el follaje grande. Pasamos por aquí con mucho cuidado, ten cuidado por aquí. Y miren, este es el área de la piscina. ¿Qué les parece? Está amplia, está muy bien, ¿sí? Entonces, de hecho vamos a ir allá abajo para que tengan mejor vista, si nos permites, ¿verdad? Sí, claro, sí. Vénganse por acá, por favor. Miren, acá tenemos otra zona muy interesante. Miren, aquí tenemos otra mesita para que tengan ahí un descanso. Y si quieres quédate aquí o ahí en ese escalón, yo voy a pasarme de este lado para irles mostrando. Ese es el área para niños, un chapoteadero para niños. Puedes caminar hasta este lado. Vamos a mostrar la piscina ya más grande. ¿Qué profundidad tiene aquí, joven? 1.90 máximo. Pues sí, agradable para estar aquí con la familia. Y pues está amplia, la verdad sí vale la pena. Entonces, amigos, pues ya vieron aquí este lugar. Me voy a salir de cuadro para que observen la piscina y hagan su reservación. Por aquí les vamos a poner el número de teléfono, el WhatsApp, para que hagan su reservación anticipadamente. Muchas gracias, seguimos. Mira, ya están dando a todas las personas en general. Mira, pues, tómale aquí, tómale. Son las carnitas. De puerquito. Son chicharrones. Sí. Son chicharrones y carnitas. ¿Eso ya tiene dueño? Para usted. Ah, muchas gracias, miren. Vamos a llegar a los chicharrones para el colesterol. Miren por acá de este lado, todo se está dando aquí a manos llenas. Vénganse por acá de este lado, con cuidado. Los chicharrones, todo se está ofrendando. Sí, miren. Voy a probar un chicharrón. Tómale aquí, miren. ¿Tan rico? Sí, muy bien. Ya están los tamalitos. A ver, vamos acá. Me invitan acá los tamales. Vénganse por acá, por favor. Por este lado, vénganse.
Qué bárbaros, mira nada más, las carnucas cucurucas ya están quedando, ¿verdad? En un instante van a quedar. Muy bien, ahorita venimos. Vean ustedes aquí, miren, ya están aquí los tamales. Acércate ahí, cámara, por favor, ahí que le vean a la paila y todo. Miren, van sacando los tamales. ¿De qué son? ¿De puerco? Ah, su mecha. A ver, pues aquí miren, hijo de los, miren nada más. Ya traigo todo. Miren. No, aquí la comedera no acaba. ¿De dónde vienen ustedes, señito? Somos de aquí de Huejutla. Ah, de Huejutla, muy bien. Tómale aquí, mira, a la paila para que se vean los tamales. Gracias, con permiso. Muy amables, muchas gracias. Ay, con cuidado. No, por aquí ven. Vamos acá entonces. Vamos acá de este lado, vente. Si se dan cuenta, miren. Todo esto hacia allá es comida gratis. Sí, cuidado. Todo esto, miren, para allá. Qué barbaridad. Pura comedera, miren los tamales. ¿Sí? Vamos acá a este lado donde va a estar el zacahuil. Vengan, síganme, por favor. Vamos para este lado. Vamos por acá. Vengan. Bien, amigos, pues estamos aquí con unas personas que nos visitan de la hermana República de Chile. Me sorprende que estén por aquí porque, bueno, pues es un país que está retirado. Y ¿cómo se enteran ustedes de Huejutla? ¿Cómo se enteran de la fiesta de Chantolo? Por un amigo que hace unos años estuvo acá y nos recomendó que cuando supo que veníamos a México, dijo que teníamos que pasar por Huejutla porque era la mejor fiesta de muertos. Sí. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Ruth. ¿Y tú? Paulo Zapata. Ah, muy bien. ¿De qué ciudad de Chile vienen o exactamente de dónde? Santiago de Chile viviendo. Ah, muy bien. Sí. La capital de Chile. Sí, correcto. ¿Cuánto tiempo llevan ya aquí en México? Llegamos el 23. 23 claro. Y regresamos el 8. Muy bien. ¿Qué han recorrido de México? ¿O cuál es el plan? Ciudad de México, luego fuimos a Puebla. Cholula, Huejutla, luego Cuernavaca. Volvemos a Ciudad de México y nos quedamos a recorrer un poco ahí y ver si nos podemos desplazar a otros pueblos. Muy bien, ¿ya fueron a la Huasteca Potosina, a las cascadas? No, todavía no las conocemos. Es maravilloso. Es un nuevo lugar a visitar. Cuando gusten, yo estoy para servirles, yo los puedo llevar personalmente. Wow, gracias. Es un lugar mágico, es un lugar increíble, sí. Pero en tradición, definitivamente Hidalgo es la maravilla. Sí, es muy lindo, es muy tranquilo, como te comentaba, y nos gusta mucho que conserven aún la tradición. Quizás por eso buscamos también este territorio para situarnos. Muy bien, pues saludos a la hermana República de Chile. Saludos a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias por la atención. Sí, muy generosa a todas las personas, muy amables. Sí. ¡Viva México! Sí. Gracias. Gracias. Con una madera para no quemarse empiezan a quitar la puerta de barro de lo que es el horno. Cuidadosamente. No se me vaya a quemar, tigre, porque... Y luego, ¿verdad? Elaborado por todos los ingredientes de esta ¿Cuánto tiempo estuvo aquí en el horno? Invitamos a que disfruten el chantolo que se vive y se siente aquí en Huejutla de Reyes Hidalgo. Agradecemos. ¿Cuánto tiempo le dieron, jefe? Aprox. Más de 12 horas. 12 horas aproximadamente. Pues ha de estar bien cocidito, sabrosísimo, jugoso. ¿No les estorbo ahí o qué? A cualquier parte del mundo, traspasar fronteras y muy bien, detenidamente. Si te puedo ayudar en algo, dime. Sí. Ya no le quise poner más porque ya no había dónde. Ciudad Valles, Puerta Grande de la Huasteca. Tú eres de ahí, perfecto, excelente. ¿Te venís a Huejutla o qué? Trabajo aquí en Cultura. Ah, muy bien. ¿Desde cuándo andas por acá? Me han invitado cada año, gracias a Dios tengo más de 9 años ayudándoles a lo que es el diseño de lo que es el escenario. He sido ilustrador del chantolo de aquí. Ah, como que pintas. Soy el que diseño junto. ¿Cómo te llamas? Me llamo Isaír Alberto Castillo Martínez.
¿En Valles dónde vivías? Tengo de hecho allá viven mis papás, en el fraccionamiento Misión de San Miguel. Ahí tienen su casa. Ah, ya, sí. Y sí, como te comento, tengo 9 años, gracias a Dios, ayudándoles en el diseño de lo que es el chantolo aquí en Huejutla de Reyes Hidalgo. Miren, ya se despegó aquí la puerta principal. Y miren, con cuidado, miren nada más. Ya van a sacar al niño envuelto. Riquísimo. ¿Es rojo o es verde? Rojo. Es rojo. Válgame. Miren, ahí viene. Excelente. Un aplauso, que se escuche la fuerte. Muy bien. El niño envuelto, miren nada más. Excelente. Me gusta. Vean. ¿Algo que quieres decir? No, bueno, así es como se saca el zacahuil. Y de aquí posteriormente nos pasamos acá donde ya se va a abrir el zacahuil. ¿Se va a repartir? Sí. Como para aproximado, como para cuántas personas tenemos? 80 personas. Excelente, sí. Muy bien. Sí. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto es todo un rito, toda una ceremonia. Acércate así para que vean. Y allá todavía están las brasas prendidas. Miren, ¿cuántos hicieron? No, allá tenés como 10 allá adentro, ¿verdad? Sí. Sí, para que alcance para todos. Correcto. Aquí ya tienen otro abierto. O lo van a abrir. Es que como no tengo visibilidad, pero no, está bien, para que ya lo están abriendo. Ahí estás bien. Puedes levantar así. Exacto, perfecto, muy bien. Y yo de aquí les voy dando la narrativa. Miren, nada más acompañado de una cuchara. Normalmente son 2 cucharas paileras grandes para que... A mí le encargo uno de a 50, por favor. Sí. Muy bien. Qué barbaridad. A todos los niveles que siguen fomentando y preservando nuestras tradiciones. De verdad, esta tradición jamás va a morir. Inculcamos desde niños. De hecho, desde ayer estuvo una cuadrilla aquí de Horacio Camargo y pudimos disfrutar un pequeñín que le calculo unos 4 años, 3 años, 4 años, Ofelia, que estuvo bailando aquí en ese centro ceremonial y a todo lo que daba. Sí. Ya no mucho tiempo. Vayan, pónganse sombrero, su gorro, para disfrutar estas cuadrillas con esta energía de estos pequeñitos que nos muestran los ensayos de Chantolo. Hace rato me llamaba mi compañero. Bueno, pues ya empezó la música, ya abrieron el zacahuil, todo el mundo está disfrutando el zacahuil, miren, ya me tocó el zacahuil, miren un zacahuilito, papá, miren nada más, ¿qué podemos esperar? Miren, espérenme, vean ustedes nada más, zacahuil para todos, miren, está caliente, mejor ahorita. Bien, acompañados, vamos a este lado, háganse para acá, por aquí miren, allá está la avenida, digo, zacahuil para todos, con el Xochipilzáhuatl, miren, Amanda de Hidalgo. Ese son es el Xochipilzáhuatl.
con la banda malagueñita. Muy bien, excelente. Vamos a seguir en esta fiesta grande. Muy bien. Buenos músicos, musicazos. A ver. Sí, señor. ¿Quién es el jefe de la comparsa? El mero chingón. Allá está la cámara, mira, ya está el mero chinguetas. Aquí está, a ver, háblate. ¿Cómo te llamas? A ver, soy el profesor Dalvi González Hernández, fundador e integrante de la cuadrilla Herencia Cultural de la colonia Horacio Camargo de aquí de Huejutla. ¿Ya pasaron o apenas van a pasar o qué? Ya bailamos un ratito y me dicen que otra vez el público está pidiendo que pasemos a dar unos sones aquí, otra vez con la cuadrilla. Ah, muy bien, entonces vamos a verlos, vamos a grabarlos para ver qué tal andan. ¿Quiénes son los chingones o qué? A ver, los chingones aquí son todos, pero tenemos ahorita la situación de que... A ver, hasta para acá. A ver, ven Angelito. Angelito. Tenemos a un niño, si usted lo ve, con capacidades diferentes, pero eso no le impide sentir la pasión y la emoción por su tradición. Sí, y él llega este año a integrarse a la mejor cuadrilla de aquí de Huejutla, a la cuadrilla Herencia Cultural de la colonia Horacio Camargo. Somos inclusivos, seguramente nosotros lo tratamos por igual, pero lo cuidamos un poquito más. Muy bien, ¿sale? Muy bien. Él está integrando en este año apenas, y en ese sentido, pues él va a ser seguramente un gran integrante. ¿Cómo te sientes, amigo? Muy bien, muy bien. ¿Te gusta el baile de la comparsa? Sí. ¿Cuál son te gusta más? Es que no sé cómo se llama su nombre. El Upa Diablito, dile. ¿El Diablito? Sí, ese está muy bien. Bueno, ahorita te vamos a ver cómo bailas. ¿Quién más Otro viene? chingueta, ya está, mira, está en la primera fila. Ahorita lo filma. No, aquel que está en la primera fila, el niño Axel Emir, el pequeño bailador chantolero. A ver, traigan a Axel. Tocayo, a ver. Sí, traigan a Axel. Ya viene, mira, ahí viene. Ahí quédate, para que se venga aquí. A ver, ahí viene la estrella de esta comparsa. La estrella de la cuadrilla. Él es Axel Emir. Viendo ahí a aquel lado. Ya va a bailar, ya va. No, ese. Ya se va, él anda prendido. Él anda prendido, siempre anda bailando, le gusta estar bailando. Y empezó a bailar a los 3 años, ahí está su página en TikTok, Axel Emir-09, y en Facebook, Axel Emir, el pequeño bailador chantolero. Muy bien. Y aquí estamos todos, soy su abuelo, baila mi hijo y baila él, somos 3 generaciones. ¿Cuánto llevas bailando? Yo llevo 44 años en el escenario, tengo 50 años de edad, empecé a los 6 años yo. Excelente. Mi hijo empezó a los 3 y él también empezó a los 3 años. Muy bien. Ahí estamos. Vamos a observarlos de aquel lado para no perder detalle. ¿Sale? Gracias. Saludos. Vamos para acá, no le apagues, vamos para acá, vente. Sigan para acá. Gracias. Vengan para acá. Síganos para acá. Ya estamos aquí en la vendimia de las máscaras. Estas son hechas, ¿en qué poblado? Aquí en la comunidad de Achihuillo. ¿Achihuillo? Achihuillo. ¿Para qué rumbo es? Rumbo a Santa Cruz, La Corrala. ¿Saliendo a dónde? Saliendo rumbo a San Felipe. Rumbo a Tamazunchale, San Felipe. Perfecto. Oye, pues tienen unas buenas máscaras combinadas. Miren, por ejemplo, esta, que es la mitad muerte. Y la mitad un viejito. La mitad huehue, ¿verdad? Sí. ¿Qué tanto tiempo se tardan en hacer una obra como esta? Para vaciarla es en cuestión de 4 horas, 5 horas. Pero ya el proceso de secado pues ya lleva días, ya sea 2 o un día que lleve. ¿La pintura la hacen con un aerosol o es...? Sí, aerosol o igual la pintada a mano. ¿Qué madera tenemos? Madera de pemuche. ¿Es la más común, verdad, la de pemuche? Sí, es un poquito. Miren. Oye, pues qué bien. ¿Qué número tienes aquí? ¿Es el qué? 771. A ver, chécale. Sí, el número del maestro artesano es el 7717 94 47 97. Pues ahí tienes la playera también. Sí, chécale aquí el logotipo, mira en su pecho, en la playera. Ahí tiene su logotipo. Máscaras Miguel. Oye, pues excelente trabajo. Eso sí es un trabajo profesional. A ver, pásate una de diablo que tienes allá. La muerte, no, pues están bien perras. A ver, bájate, tigre, bájate aquella de la muerte. Miren nada más esta que. Miren nada más. Vean. Un trabajo como este es de, según aquí dice, 5,000 pesos. ¿Sí la ve la cámara bien?
5,000. ¿Esos son cabellos o son de vaca? ¿De vaca? Sí. Son sí. Pelo, ¿verdad? Pelo de vaca. Ah, pues aquí hasta con la piel está así. Sí. A ver, muy bonito trabajo, excelente. Sí. A ver, vamos viendo esta, mira. Hombre, eso está. ¿Qué les parece? Miren, el detalle. A ver, hagan. Bien, amigos, pues miren, dense una vuelta a Huejutla. Ya vieron, le vamos a poner aquí el teléfono del fabricante de máscaras y hagan su pedido con anticipación y para decorar algún salón, para decorar algún restaurante. Pueden ser estas como de comino, ¿no? ¿Cómo se llama este personaje? ¿O cómo le llaman a este? ¿No? Bueno. Muy bien, amigo, muchas gracias. Qué bonito trabajo. Dale así un paneo así para que se vea todo. Todo. Un saludo a la cámara ahí para que... Déjame paso para acá, para aquí saludar. Excelente, me gusta. Vamos, seguimos, gracias. Gracias. Vamos a pasar por ese otro lado. Acá está otro fabricante. ¿Qué, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tienes? ¿Cómo te llamas? Guillermo. ¿Tu papá es el que hace los trabajos? ¿Tú los haces o qué onda? Mis hermanos los hacen. Ah, ya. ¿De qué comunidad son ustedes? De Palzoquiapa. ¿Cómo? Palzoquiapa. ¿Por dónde queda? Por Chilico, más adelante. Ah, también salida a Tamazunchales. Muy bien. Pues tienes buenos trabajos. Sí. Muy bien. ¿Y tus hermanos a qué horas llegan o qué? Hasta el rato llegan. Ah, más tarde. Andan crudos. Bueno, vamos a seguir. Gracias, amigo. Vamos a seguir para acá. Sí. Miren, aquí hacen diferentes cosas, no nada más las máscaras, hacen cortineros, el trompo tenemos aquí. ¿Cómo te llamas, amigo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me llamo Julio Sixto Hernández. ¿Tú eres el artesano o nada más vendes? Soy el ayudante de mi cuñado. No, pues tienen buen trabajo, buenas máscaras, sí. ¿Y tu cuñado qué horas llega o qué? Llega, no sé, como en la tarde. Bueno, pues aquí vamos a andar a ver, tienes aquí una tarjeta, ¿verdad? A ver. Miren, aquí está el número, se lo voy a poner aquí en la pantalla, 771-683-0983. Me voy a llevar esta tarjeta para tenerla ahí a la mano, porque se ofrece, ¿sale? Pues vengan a comprar, amigos, por línea, por WhatsApp, compren cosas hidalguenses, 100%. Vamos a seguir, la fiesta pues, apenas empieza. ¡Vamos!
Muy bien, como una oferta, como una promoción, se va a llevar en este momento un copalero de Chililico. Amigos, estamos en la calle Nuevo León, esta que baja es calle Nuevo León, sí, calle Nuevo León. Y me voy a ir para este callejón que está a mi mano izquierda de este lado. Si me sigues cámara por acá de este lado, es un callejoncito que baja, creo que era para el rastro, vénganse por aquí, de este lado. Permiso, gracias. Por este lado vamos a ir hacia acá abajo, un poco más atrás para que, ¿sí? Vamos aquí a visitar a este lugar que es muy importante, vengan por aquí. Es un alambique, Don Felipe. Por este lado vamos a pasar, miren. Vénganse por aquí. Es un callejón solo, pero aquí a mano izquierda tengo la puerta, ¿verdad?, principal de este lado. Sí, vamos, síganme. Y pues ya llegas aquí de este lado. Buenas tardes. ¿Hay alguien? Buenas tardes. Katy, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jorge, pásale. Ya estamos por aquí, venimos a chantolear. A chantolear. Sí, y queremos pasar a visitarlos para que le muestren a la gente que nos ve a través de nuestro canal de YouTube, pues sus productos que tienen a la venta aquí en la zona de Hidalgo, ¿verdad?, en Huejutla para ser exactos. Platícanos qué es lo que hacen aquí y de qué se trata esto. A ver, se trata de, hola Jorge, se trata de este curadito y aguardiente, está desde antes de 1966, fue de don Felipe Rendón Mercado, el papá de mi esposo, mi suegro, el abuelito de mis hijos. Y de ahí se vino todo eso y él empezó con curaditos. Primero tenía su alambique de aguardiente y ya después se hizo de su fábrica de aguardiente. Ellos lo hacían con pilón. Sí, por razón se ponían bien. Estoy mareada, mira. Bien happy, echando pinol. Y mira, y ya después empezó con jovito, morita y le fue agregando varios sabores. Aquí el tradicional es el jovito, toda esta zona. De ahí nosotros metimos piña colada, tamarindo, tenemos vino tinto, tenemos toritos veracruzanos. Yo soy de Papantla, pero pues tengo aquí 28 años aquí viviendo en Huejutla. Y pues todo eso lo elaboramos y de hecho se elabora aquí en casa. Te voy a dar a probar. ¿Qué quieres probar? Me gusta, bueno, pues empecemos con jovito. Vamos a empezar por más suave al más fuerte, ¿va? A ver, vamos a degustar, amigos, para que vengan a Huejutla, a este establecimiento, es interesante. En zona centro, ¿verdad? ¿Qué dirección tenemos? Mira, estamos ubicados en la bajada de la calle Nuevo León, sí. Esquina con la entrada a la bajada de Rastro Viejo. Así estamos así, en la bajadita, estamos en pleno centro de Huejutla y pues aquí tenemos ya todos estos años elaborando aquí los curaditos. Hemos metido más en el menú de sabores que son todos estos, hemos estado agregando año con año un curadito más. Todos estudiaditos, todos bien, son de 14% de volumen de alcohol y todos también ricos. Tómale, Jorge. Este es piña colada. Piña colada, vamos a probar a ver qué tal. Tú me dices, tu cara va a decir todo. No, de la que se pierden. Se toma con puro hielo. Frío, se toma frío. Se toma frío o pueden hacer, hay personas que me los vienen a comprar para hacer sus propias piñas coladas. Este es de coco. A ver, está riquísimo Está muy sabroso, todos. Ese es de coco. Mira, te voy a decir la elaboración. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el jovito, los reposamos durante 1 año, 2 años, dependiendo. Están reposados con aguardiente, entonces la frutita se va, todo lo que es la fruta, lo que es la pulpita del jovito se va desprendiendo del huesito, entonces eso le da un sabor muy especial al jovito y ya después se endulza, nosotros lo endulzamos, se cuela, tiene una elaboración artesanal, manual, todo manual y está muy rico. Aquí no tenemos máquinas, es todo artesanal. Y fíjate que queda bien rico, sí, todo lo hacemos con higiene, guantes, cubrebocas, gorrito, yo a los muchachos hasta los tengo uniformados, entonces yo soy enfermera de profesión, pero pues ahora sí que pues estoy
al pendiente del negocio de mis hijos. Sí. Y mío también, vamos a por probar supuesto. este coco, vamos a ver. Coco. Ay, ese está bien rico de tamarindo, esto lo vas a probar. Es un tamarindo crocante, este es de coco. No, pues hay empate con el primero fue de Piña colada y este es de coco. Ahora No, vamos con el... Esos son los dulces. Te voy a dar así dulce, que viene siendo lichi y viene siendo tamarindo. Este va tamarindo, ¿va? Aquí en coctelería se puede preparar con chilitos, por ejemplo con Miguelito, con las salsitas, y te juro que sabe riquísimo, así con bien molido en la licuadora, en frappé con hielito, y queda bien sabroso. Ese es tamarindo, ese es así dulce. Número 3, tamarindo. Tamarindo. A ver, Jorge, eso, ¿ya comiste? Porque vas a decir, no es cierto, no te marees. Y menos, yo doy una cantidad bien para el trago, para la prueba, pero te doy una cantidad considerable, no me pongo el vasote también, así. Número 3, empate también. O sea, ¿Ah, sí? Sí, no te está. Bueno, ahí va, mira, mango. También el mango empate. Está bien rico. Ahorita vamos empatados. A ver, vamos a ver, mango. Empatadísimo, sí. Tan ricos Sí, todos. no, riquísimo, riquísimo. ¿Qué crees? Yo he probado otros, pero no. Como estos nada. no, que me disculpen, pero como estos no. la Mira, verdad, te voy a decir una cosa, lo que fue mi suegro, la receta familiar, él dejó la receta de todos, yo quité de aquí el membrillo, porque la verdad es una fruta que está más cara para mí y ya no está tan a la mano. Y aparte que son curritos que son bien económicos. Si tú ves allá afuera lo que es estos no están en 45 y están en 50, o sea, fruta más cara no le puedo meter. Se venden muy bien, yo vendo al mayoreo. Entonces es lo que a mí me conviene. Y dejarle ese precio, por supuesto. Número 4, mango, ¿verdad? Mango. Probemos, vamos a ver qué tal. A ver cuántos aguanto, porque pues ya son 4 con este. A ver, vamos a ver. ¿Qué tal? 4 mango. Paso. Pasas. Sí, tamarindo y los otros 2 estoy... Sí, está riquísimo. Sí. Esta crema la hago yo. Esta es de mi propio invento. Te voy a decir, originalmente, tú sabes que la crema irlandesa se hace con whisky o con vodka. Esa es su fórmula original. Yo aquí la elaboro con aguardiente. Entonces, y alcanza un 17% de volumen de alcohol y está riquísima. Pruébala, por favor. Ya si no, pues ya mira, cierro y me retiro. No es cierto, no, está bien rica. Y hago de pistache, pero ahorita no tengo la prueba, no tengo en venta, pues está muy sabroso. Vamos a ver una, caladita. Número 5, ¿verdad? Ese es el número 5. Sí. Esa es una crema irlandesa, muy sabrosa. Riquísima. Riquísima, o sea, a mí me encanta esa y la de pistache. A ver, te voy a dar de pistache. Muy rica, Este lichi, te voy a decir, hay un plantío muy grande aquí en Veracruz, cerca, en Platón Sánchez, Veracruz, y este lichi me lo trajo precisamente la esposa del propietario, y es de 2 años. Tiene un pose de 2 años, está exquisito y es un lichi muy, tiene un sabor. No, a mí en lo especial no me gusta el lichi ni el nanche. O sea, probarlo sí, para que quede en su punto, porque aquí yo tengo que probar de todos, nada más así probaditas así chiquitas. Y este me encanta porque está bien elaboradito, está bien con su pose de casi 2 años, casi no más de 2 años, como 2 años, 1 mes por ahí así. Eso fue en la Número 7, ¿verdad? Lichi. Ay, por Dios, yo ya perdí la cuenta, 7. Yo me mareo nada más de esto. Pero estamos haciendo un número, no lo pidan por número, obviamente estamos contando. No, ¿de cuántos? Que es el número de nosotros del video, pero no. Aquí ya lo piden por sabor. Vamos en el 7 y este es lichi. No, el lichi es... El lichi es que, bueno, mira, por ejemplo, el maracuyá está delicioso. Ahorita voy a sacar maracuyá. El maracuyá a mí me encanta. Lo que es lichi, maracuyá, o sea, sí los pruebo, no son así de que hay que como la copa que me puedo tomar más de piña colada, pero los pruebo y a mí se me hace un sabor muy especial. O sea, hay gente que le fascina el lichi, a mí en lo particular no es tan mi fruta así preferida, pero queda muy rico así en curadito. Número 7, vamos, ánimo. No porras, yo aquí, ¿qué crees?
Ahorita está tranquilo, pero luego aquí se me junta gente y yo lo único que hago les digo, aquí están las garrafitas, por favor sírvanse una cantidad considerable para que prueben, porque son 23 sabores, entonces sí, para que tengan la oportunidad de probar todos. ¿Qué tal el lichi? Riquísimo. Rico. Muy bien, Mira, va. Mira, tienes buen paladar. Pasa. Regálame. Ahorita, de comida y eso, no te preocupes, nosotros ya echamos patlache, ya echamos zacahuil. No, y hay no, yo ya tengo tamales en la tamalera, yo ya tengo mis tamales, los hicimos. Es que la fiesta aquí en Huejutla es está muy increíble. importante. Esta fiesta, este culto a las ánimas, que es esta temporada, por ejemplo, es el día 1 y el día 2. Y desde ayer empezó, anoche es cuando se dio la inauguración de esta fiesta, sí. Y se pone muy bonita, se concurre, viene mucha gente, es una festividad que todo el pueblo tiene ventas, las artesanías están divinas, la comida ni se diga, y aquí la Huasteca pues siempre la gente es muy apapachadora, la verdad. Sí, yo ya me volví huasteca. Buenos anfitriones. Número 8. Morita. De mora. Ajá, morita. Esos son lujitos, sí, esos lujitos, la verdad está bien rico. Zarzamora, no. Y fíjate que ahorita lo puse en esta presentación, sí. Es la de Chantolo, es un curadito de morita y le pusimos una playera, catrina. ¿verdad? Sí, exactamente como mi playera. Entonces, y está riquísimo, pruébalo. Está bien rico. Número 8. Te voy a enseñar la de Jovito. Mora. Es morita. Morita. No, pues es que ni a cuál irle. Riquísima. O sea, no hay gente que, en serio, que me diga, riquísima. Mira, esa es la presentación del jovito. El jovito, mira, se asienta de esta manera, es su pulpa, es fruta totalmente natural. A mí en lo particular no me gusta ponerle que las cañitas y que los huesitos no tienen nada que ver. La verdad, no les da ya ningún sabor. Ya lo que se exprimió, lo que se coló, lo que se agregó, eso ya queda ahí en sabor. Nosotros cuidamos mucho la receta, la original. Ese es el jovito. Es el jovito también de esta presentación de Chantolo. Y pues aquí dice que nauca trajo. Que nauca sí hay. Sí hay chupe. Sí hay chupe. Ahorita te voy a dar a probar jovito. El jovito. Sí. El jovito. Quena. Hay gente que lo hace muy claro. Yo aquí lo hago concentrado, pero ve que concentrado. Tú me dices, tú que has probado jovito en otros lados, degústalo y está bien sabroso. No, y a mí el jovito, bueno, casi todas las frutas de la región, en todas sus presentaciones. No, pues eso, aquí nieve, por eso, fíjate, estos licores de caña tienen un premio de Pueblos con Sabor. Es un incentivo que lo dio gobierno del estado. Y nos han dado reconocimientos. Nosotros tenemos el Registro Nacional de Turismo y nos han dado reconocimiento por ser expositores en stand artesanal. Y la verdad nos ha ido súper bien. También se elaboran salsas de tocino, de ajonjolí, de semillas mixtas de aquí de la región. Y se hacen las salsas machas, es una salsa macha gourmet, y está bien sabrosa. Y el vino tinto. El vino tinto tenemos 2 tipos de vino tinto. Una cepa de uva rubí cabernet y el otro es Malbec. Son vinos tintos afrutados y están bien sabrosos. Ahorita te voy Número 9. Número 9. Ese es el jovito. Ya número 9 ya me está pegando. ¿Ya? Número 9, vamos a ver. Chequemos. Yo desde el 1 yo ya quedo. Es el jovito. ¿Qué tal? Mis respetos, muy bien, o sea, sí, ni a cuál irle. Es que en el tema del mango, yo el mango, no soy mucho de mango, a lo mejor es por eso. A lo mejor es por eso. Lo que me encanta a mí, por ejemplo, es por ejemplo, maracuyá, me encanta, tamarindo, piña colada, me gusta mucho el durazno, el capulín. El capulín me encanta y el nanche. Hay uno abierto de capulín. Ahorita, están en el refrigerador y ahorita nos vamos a ir al refri y voy a sacar. Te voy a dar a probar. Nanche está calientito. Sí, no, pero ya no te preocupes, me queda claro. Aquí el punto es de que la gente que nos ve, hazle un acercamiento, un paneo a los envases, al tipo de empaque de botella. Aquí tiene la marca. Por ejemplo, es de... ¿Dónde dice? Bueno. En las tapas. Sí. ¿Qué dice aquí? Dice... ¿Está volteado? No, ¿qué dice aquí? ¿Sí te gusta el maracuyá? Sí, claro.
quiero que pruebes este maracuyá para que A veas. ver, sí. Está súper rico. ¿Cómo te diré? No, espérame. No, Acá está. Este vaso de maracuyá me gusta. Yo cuando compro la fruta la partimos a la mitad y sacamos toda lo que es la semillita. Esa semillita va al aguardiente. Y en el aguardiente, pues ahí se queda durante unos 6, 8 meses y vamos colando, vamos retirando la semillita para que cuando degustes el líquido, ningún líquido de estos, si tú has visto, si has sentido, no tiene las semillas, no me gusta eso. Pero esto está, mira, pruébala el maracuyá. Número 10. ¿10? Ya vamos al número 10. Récord. Ya vamos en el número 10. A ver, es que... Y todos es están que riquísimos. Sí, es que sí pega porque es como dulce, ¿no? Entonces, sí. Por supuesto. 14% de volumen de alcohol. Hay gente que me dice, oiga, están muy suaves. ¿Para cuántas calles quiere? ¿Para una, para dos? ¿O cuántos quiere? Porque no, yo le aseguro que llegando al cuarto o al quinto va a sentir así calorcito, así rico. Por eso siempre veré yo tranquila. Prueba 10. este es maracuyá. Ese me encanta, me encanta. ¿Cómo quedó el maracuyá? Estoy fascinada, en serio. Lástima que en el video no se ve el sabor, se ve el gesto, pero muy recomendable. Me di cuenta cuando no te gusta el mango, pero muy sabroso, muy sabroso. Sí, pero te comento, es que el mango sí es una de mis frutas no muy Y me tocó hacer el ataulfo, porque generalmente es el otro manguito más que el criollito, pero este año salió diferente, ¿no? No, pues me sorprende mucho. Fíjate que Huejutla, pues es la capital de la Huasteca, o no sé, pero todas las tradiciones que arraiga, todo. ¿Qué crees? Que tiene todo para triunfar Huejutla. O esperemos que en un tiempo considerable se haga pueblo mágico. Porque yo vengo de un pueblo mágico y está muy bonito. Yo tengo, bueno, yo nací en Papantla, Veracruz, pero ya tengo aquí 28 años. Yo, la verdad, amo Papantla, pero soy huasteca ya de tantos años. Aquí su gastronomía está todo, está delicioso. Hemos comido ahorita de todo. Aquí el camarógrafo también ya. Y es todo el año, No, ¿y qué te puedo decir? No, pues es que tenemos, aquí hablando de los curaditos, tenemos frutos rojos también, tenemos guayaba, la guayaba también está deliciosa. Mira, vamos a hacer una cosa, es que como no podemos hacer muy extenso el video, ¿verdad? Por cuestiones de que luego la gente no lo ve porque está muy largo, no les queremos hacer el cuento largo. Voy a venir en otra ocasión para ver más detalles. Sí. Esta degustación, te agradezco mucho. Claro. Aquí el punto es de que la gente que nos ve, venga a tu negocio, compre de mayoreo o compre de menudeo, ¿verdad? Porque cuando venga a visitar por acá, que ya sepa, que sepa dónde estamos. Un domingo que se den una vuelta al tianguis y se den una vuelta aquí que es cuando más gente hay en el tianguis, exactamente. Y se vienen a hacer sus compras y a conocer Huejutla, que vale la pena, es un pueblo, es una ciudad pues ya ha crecido mucho. Muchísimo. Yo, por ejemplo, tengo recuerdos de cuando yo era niño, de Tamazunchale nos veníamos en aquellos autobuses Transporte Rivera y pasábamos por el río de San Felipe, así como cuando vas en el barco en alta mar, así, porque el autobús se hacía así bien feo entre las rocas y entre el agua, porque a veces iba crecido el río. Y pues eran aventuras, porque mi abuelo vendía aquí antiguamente, hace muchos años, de Reynosa venía hasta acá a vender ropa de Estados Unidos. Entonces, hay muchas anécdotas, las voy a dejar para en otra ocasión. Me da mucho gusto pasar aquí con ustedes, que me abran las puertas de su establecimiento. Aquí se le abre las puertas a todo mundo, aquí son bienvenidos, aquí siempre los consiento con las degustaciones, tenemos también cerveza artesanal, o sea, son muchas cosas que, bueno, para souvenir, vamos a decir, de lo que es Huejutla, casi siempre se llevan su jovito. Sí, pero ahí tú probaste los demás que están deliciosos. Recomendables todos. Entonces, la verdad, todo lo que está aquí elaborado con mucho amor. Y está elaborado con mucho amor. Con
ahora sí que mucha injundia, ¿verdad? Entonces, les agradezco mucho. ¿Hay algún número de WhatsApp por si surten pedidos? Sí, es el 7714-022018 y está otro que yo lo tengo también de mi negocio, pero siempre ando contestando. Sí. Es el 782-82-99096. Correcto, aquí como quiera los vamos a poner en pantalla para que los tengan a la mano y puedan pedir por WhatsApp y levantar un pedido o venir. Les recomiendo que vengan primero a conocer el lugar y que hagan la degustación y ya pidan sus cajas o sus botellas, como ustedes gusten. La verdad, es un producto recomendable 100%. Te agradecemos mucho, nos vamos porque tenemos que ir a hacer otras grabaciones. Bienvenido, aquí es Aguardiente y Curados Don Felipe Rendón, diagonal Delicias Artesanales Huejutla, así nos encuentran en Facebook. Aquí es de Don Felipe Rendón. Muy bien, muchas gracias. Vamos por este lado, miren, vengan. A pesar de la hora que es, como quiera, sigue llegando la gente sigue llegando, vente para acá, mira. Pues aquí entre plátanos y sandías y limones. Plátano 9 kilos. Por acá, por este lado, mira, vente. Por este lado. Pasas por acá, vente, pasas por acá. Pasas por acá, a ver, vamos a ver aquí. ¿Quién? A ver, va llegando calientitas, mira. Acércate aquí para que vean, mira. A ver, acércate. Mira, deme una. Sí, mira, ahí agárrela con su bolsa para que me la dé. No quiero meterle la mano porque, ándele, miren nada más. ¿Qué les parece? Esto es roja, ¿verdad? Sí, seco, verde, ajonjolín también hay. Deme una orden de esta. ¿Para llevar o para aquí? Para aquí. Sí. Y una de verde. Sí. ¿Qué te damos? Acércate aquí para que veas cómo va a ir despachando la señora. ¿Cómo se llama? Yolanda. Doña Yolanda, mira, Yolanda. ¿Una de cada una? Sí, por favor. Sí, ¿para qué? Acá, acérquese acá. Mira, este es de chile. Sí. ¿Cómo se llama ese chile? Chile seco. ¿Qué le damos, joven? ¿Están calientes? ¿Chile verde de seco, tomate? Aquí a las enchiladas, ¿no? No, ajonjolín no, ajonjolín no. Écheme el verde, por favor. Como que a mí el ajonjolín nunca, no sé, siento que estoy tomando como que puro tierra de choy. Ah, ya. Tengo agüita de jobo también. Sí, ahorita vamos a estar. ¿Huevito hervido? No, ahorita. Vamos para que la gente vea, miren. Jobo, melón, tamarindo. Estas verdes están riquísimas. Le va a ir bien, señorito, le va a ir bien. Sí, pues gracias. Primero Dios. Gracias, primero. Qué barbaridad. Ahorita el camarógrafo también se va a dar ¿Le sirvo su agüita? una de jobo, por favor. Sí. Para acompañar una de jobo, miren. Me voy a acercarme más para que no pierdan el detalle, miren. Riquísimo. Aquí está. Póngamela por ahí. Qué barbaridad. Agua de jobo, melón, tamarindo, agua. Riquísimo. Riquísimo. Gracias, Deme una servilleta, por favor. O un papelito. Un cachillo de papelito. Pues esto es el manjar. Cuando vengas a Huejutla tienes que venir aquí a todo este pasillo. Es la misma receta, casi. Todo es igual. Agua de jobo, de naranja, ¿de qué más venden? De seco, de ajonjolín. Pero agua. ¿El agua de qué? Jamaica. Tamarindo. Bueno, ya a estas alturas vamos a hacer corte. ¿Por qué? Porque hay que echarnos este manjar y el camarógrafo también tiene que degustar. Entonces le cambiamos. Gracias. Bien, amigos, pues esto ya se terminó. Se acabaron el Zacahuí, nada más dejaron aquí el humazón. Y todo muy bonito. Agradezco a Huejutla de Reyes, al ayuntamiento que organizó todo este festival. Hermoso, la verdad hermoso. Mucho que comer, mucho que ver, mucha danza, mucho baile. Y acuérdate que el canal está ahí para que tú nos des tu opinión. Puedes comentar aquí abajo lo que tú gustes. Comentarios buenos o malos se contestan. Si falta algo, dime para yo estar mejorando cada día. Y vamos a hacer posible visitar otros destinos, otros lugares, para que tú en la comodidad de tu casa, en el celular, en el autobús, donde tú andes, tengas la información. Esto fue
Huejutla de Reyes 2024. Nos vemos. Gracias. Huasteca.com.mx, tu portal de entrada a la Huasteca.